Libro de Habacuc. Fue escrito en el año 607 a.C., dirigido a los judíos. Su autor fue Habacuc. Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en manos de los caldeos. Él también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. El libro concluye con una oración de fe. Los caldeos, es decir, los babilonios, ya avanzaban hacia el oeste. Habacuc, capítulo 1, versículo 6. Pero aún no habían llegado hasta Judá. Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Habacuc profetizó poco antes de Nahum, cuando Babilonia, después de vencer a Nínive, es decir, en la época de Babilonia. Sus ejércitos igualaban en crueldad a los asirios. Si Nahum anuncia la caída de Nínive, Habacuc se alarma por la aparición de esta nueva y tremenda amenaza. Comprende que el pueblo escogido ha incurrido en pecado y presiente que el castigo por mano de los babilonios. Es un libro profético. Las palabras claves en el libro son Dios, profecía, hombre soberbio. Como con muchos de los profetas menores, nada se conoce del profeta excepto por lo que puede ser inferido del libro. En el caso de Habacuc, la información interna casi no existe, lo que hace que las conclusiones de su identidad y vida sean conjeturas. Su simple introducción como el profeta Habacuc puede implicar que él no necesitaba presentación debido a que era un profeta conocido en su día. Es cierto que él fue un contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. La mención de los caldeos sugiere una fecha a finales del siglo 7 a.C., poco antes de que Nabucodonosor comenzara su marcha militar a través de Nínive. Habacuc profetizó durante los días finales del imperio asirio y el principio del dominio de Babilonia a escala mundial bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor ascendió al poder en el 626 a.C., inmediatamente comenzó a expandir su influencia al norte y al oeste. Bajo el liderazgo de su hijo, el ejército babilónico venció a Nínive en el 612 a.C., forzando a la nobleza asiria a refugiarse primero en Harán y después en Carquemis. Nabucodonosor los persiguió, venciendo a Harán en el 609 a.C. y a Carquemis en el 605 a.C. Las preguntas del profeta representan una de las más fundamentales en toda la vida, con las respuestas que proveen piedras cruciales de fundamento sobre las cuales edificar un entendimiento apropiado de la persona de Dios y sus caminos soberanos en la historia. La esencia de su mensaje yace en el llamado de confiar en Dios. Habacuc capítulo 2 versículo 4, donde dice: el justo por su fe vivirá. Las referencias del Nuevo Testamento dan importancia poco común teológicamente a el mensaje de Habacuc. El escritor de Hebreos cita Habacuc capítulo 2 versículo 4 para aclarar la necesidad del creyente de permanecer fuerte y fiel en medio de la aflicción y las pruebas. Hechos capítulo 10 versículo 38. El apóstol Pablo, por otro lado, emplea el versículo 2 veces. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 1 versículo 17 y en Gálatas capítulo 3 versículo 11,
para acentuar la doctrina de justificación por la fe. No hay conflicto de interpretación alguno, ya que el énfasis, tanto en Habacuc como en las referencias del Nuevo Testamento, va más allá del acto de la fe para incluir la continuidad de la fe. La fe no es un acto único, sino una manera de vivir. El verdadero creyente, declarado justo por Dios, habitualmente perseverará en la fe a lo largo de toda su vida. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Temas históricos y teológicos. Los versículos de apertura revelan una situación histórica semejante a los días de Amós y Miqueas. Esencialmente, la justicia había desaparecido de la tierra. La violencia y la impiedad se encontraban por todos lados, existiendo sin freno. En medio de estos días oscuros, el profeta clamó por intervención divina. Capítulo 1, versículos 2 al 4. La respuesta de Dios de que Él estaba enviando a los caldeos para juzgar a Judá, capítulo 1, versículo del 5 al 11, crea un dilema teológico aún más grande para Habacuc, porque Dios no purificó a su pueblo y restauró su justicia. Se preguntaba, ¿cómo podía Dios usar a los caldeos para juzgar a un pueblo más justo que ellos? Capítulo 1, versículo 12. La respuesta de Dios de que Él también juzgaría a los caldeos, y esto está en el capítulo 2, versículos de 2 al 20, no satisfizo en su totalidad el dilema teológico del profeta. De hecho, únicamente lo intensificó. En la mente de Habacuc, el asunto que clamaba por resolución ya no era la respuesta justa por parte de Dios hacia el mal, sino la defensa de la persona y pacto de Dios con su pueblo. Capítulo 1, versículo 13. Al igual que Job, el profeta discutió con Dios y a través de esa experiencia alcanzó un entendimiento más profundo de la persona soberana de Dios y una fe más firme en Él, según lo encontramos en Job capítulo 42, versículo 5. Finalmente, Habacuc se dio cuenta de que Dios no debía ser adorado simplemente por las bendiciones temporales que Él otorgó, sino por lo que Él es. Capítulo 3, versículos del 17 al 19. Vista panorámica de Habacuc. El pueblo de Dios confronta preguntas difíciles. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Dónde se encuentra Dios cuando el mundo lo ignora a Él y a sus principios? Cuando Dios actúa, ¿por qué hace Él lo que hace? Habacuc lucha con estas y otras preguntas en su penetrante profecía. Habacuc, cuyo nombre significa abrazar, era un ciudadano prominente y muy respetado en Jerusalén. Él profetizó después de la caída de Nínive en el año 612 a.C., antes de la primera invasión de Judá por Babilonia en agosto del 605 a.C. Este era un tiempo de dolor nacional para Judá. El rey Josías había muerto trágicamente en Megiddo y su hijo Joacás fue nombrado rey, pero fue quitado del trono por Faraón Necao después de solo 3 meses de reinar, y Joacim, el hijo mayor de Josías, reinó en su lugar. Este fue un tiempo de tiranía y contiendas en que la gente justa fue severamente oprimida. Además, la gente pecaba abiertamente y la idolatría se practicaba extensamente. Habacuc consideró las circunstancias de su nación y quedó perplejo. Parecía que los hechos presentaban problemas sin solución y él buscó esclarecimiento. Pero a diferencia de otros, él no abandonó su fe ni se sumió en la amargura, sino que buscó a Dios para obtener las respuestas. Habacuc deseaba vivir por vista, pero Dios le da una revelación más alta en un extraordinario mensaje, donde dice: mas el justo por su fe vivirá. Capítulo 2, versículo 4.
la instrucción de Dios continúa explicándole él cómo usará las circunstancias internacionales para tratar la condición pecaminosa de Judá en una serie de 5 ayes que afectarán a Babilonia y también a Judá. El apóstol Pablo cita a Habacuc 2:4 en 2 diferentes ocasiones, como hemos dicho previamente, para reiterar la doctrina de la justificación por la fe. La fe que es el don de Dios y disponible a través de Jesucristo. Se ha dicho, y con razón, que el mensaje de Habacuc se encuentra en la respuesta de Dios. Quizás sería más correcto decir que el mensaje de Habacuc se encuentra en el diálogo, a veces agónico, de un hombre con la divinidad. Es decir, el mensaje surge del camino que recorre el profeta hasta llegar a la paz de la fe. Capítulo 3, versículos 17 al 19 de Habacuc. Habacuc afirma que a la larga esta injusticia no está desprovista de graves consecuencias. La canción de los 5 ayes deja en claro que quienes amontonan riquezas que no les pertenecen, que lo hacen de manera injusta y hasta derramando sangre inocente, que lucran usando mano de obra barata sin considerar la calidad de vida de los trabajadores, que destruyen el medio, es decir, la tierra, la flora, la fauna, en su afán por obtener riqueza, tarde o temprano serán víctimas de su apetito desmesurado. En esencia, Habacuc se enfrenta al problema de cómo actúa Dios en la historia humana. No propone respuestas claras, pero sí una actitud amplia, paciente, dispuesta a esperar activamente a que se establezca el reinado de Dios. Muchas gracias por su atención. Esperamos que estos estudios sean útiles para miembros de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama y de todos los amigos que nos escuchan.